primer tema toca hablar acerca de la serie blanca como primer componente del hemograma. El hemograma se va a encargar del estudio de todas las células de la sangre, ya sea de la serie blanca, de la serie roja, de las plaquetas, y también nos va a indicar algunos parámetros dentro de estas células, ¿no? Por ejemplo, su recuento, el recuento total de leucocitos o de la serie blanca y el recuento de cada célula en particular, de cada tipo de leucocito, ¿ya? Eso también nos brinda el hemograma. El hemograma también nos va a brindar el recuento de plaquetas. Nos va a brindar las alteraciones que pueden haber también en la serie roja. Nos brinda el número de glóbulos rojos, nos brinda la hemoglobina, el hematocrito, los índices corpusculares que lo vamos a ir viendo en su respectiva capítulo, ¿ya? En esta parte de la serie blanca vamos a hablar todo sobre la serie blanca y todo lo que nos arroja el hemograma, ¿ya? Entonces, empezando con la serie blanca, vamos a ver cómo se origina esta serie. Para ello vamos a hablar primero de hematopoiesis, que es el primer capítulo de la hematología. Para hablar de hematopoiesis no lo voy a narrar de la manera común que ya les he narrado en fisiología. Aquí vamos a pensar que la hematopoiesis es un proceso por el cual se van a formar las células sanguíneas en dos etapas. Una antes de que nosotros vengamos a este mundo y otra ya que se mantiene después que venimos al mundo hasta nuestra muerte. Y estas dos etapas se van a dar en distintos órganos. Y aquí quiero que piensen en la hematopoiesis como si ustedes fueran una persona que está poniendo un negocio o está construyendo algo o está preparando algo. Entonces, en primer lugar, ustedes empiezan desde abajo, ¿no? Digamos que están preparando algo en su cocina. Esa cocina van a relacionarlo con el periodo mesoblástico de la parte prenatal de la hematopoiesis. Ahí ustedes están en su cocina preparando un prototipo de lo que va a ser su negocio o su proyecto, ¿ya? Entonces eso relaciónenlo con estos eritroblastos muy primitivos que aparecen en esta fase mesoblástica, ¿ya? Y solamente abarca el primer trimestre, ya que los tiempos aquí en la hematopoiesis son muy relativos, la verdad. Pero si lo ven así en sencillo, la primera fase, la fase mesoblástica del periodo prenatal, es solamente el primer trimestre. Pero pueden decir también que inicia en la tercera semana de gestación. O, ya para ser un poco más exactos, mencionan en los libros de embriología a los 19 días del desarrollo. Y ahora sí, ¿dónde ocurre? Ocurre en la cocina, les estaba hablando, ¿no? Empiezan en la cocina ahí de su casita. ¿Y esa cocina cómo se llama? Se llama saco vitelino. Y específicamente, ¿qué región del saco vitelino es la que empieza todo el periodo de la hematopoiesis a los 19 días de que uno ya está formándose? Esa es la región aorto-gónado-mesonefros, ¿ya? Ahí está. Aorto-gónado-mesonefros del saco vitelino. Eso también les pueden preguntar. A los 19 días. Durante el primer trimestre. Las células que se forman, ya les dije, son como prototipos nada más. Son eritroblastos muy primitivos con sus hemoglobinas primitivas también, que lo vamos a ver en la clase de hemoglobina también cuando veamos. Tenemos la hemoglobina Gowers tipo 1 y 2 y la hemoglobina de Portland, ¿ya? Aquí lo pueden ver también en el gráfico que es de hematología de pregrado. Entonces, si les preguntan el saco vitelino, ahí ocurre la hematopoiesis antes de los 3 meses de gestación, ¿no? Por eso es que dicen primer trimestre. Así que más o menos por ahí pueden inducir, ¿ya? Con primer trimestre. O sea, les ponen más o menos a las 5 semanas. ¿Dónde está dándose la hematopoiesis? Marcan saco vitelino todavía, ¿no? O 4 semanas de gestación, porque todavía es dentro de esos 3 meses. Entonces, de esa manera. Ya después ustedes van creciendo en su negocio y ya se van a una planta o a un sitio más un poco más de mayor recurso, ¿ya? Pero ese sitio todavía va a ser transitorio aún, ¿ya? Dejan el saco vitelino, dejan su cocina y se van a un sitio más estable. Y ese sitio más estable son las vísceras. ¿Y qué vísceras? El hígado, principalmente, ¿ya? El hígado fetal. A partir de la cuarta, quinta semana de gestación, ¿no? Bueno, la mayoría del libro dice quinta semana de gestación, pero esto es muy variable, la verdad. Pero se pueden quedar como que abarca el segundo trimestre del desarrollo, ¿ya?
donde es principalmente en el hígado, pero también puede ser en el vaso. En segundo lugar sería en el vaso, en el timo, en el riñón y en los ganglios. ¿Ya? Y aquí ya se producen todas las células, ya pues. Tú acá ya en la primera fase armaste tu prototipo y en la segunda fase ya tienes todas tus células, tanto las de la serie mieloide como los linfoide, ¿ya? Mieloide y linfoide. Y en relación de 3-1. Siempre van a haber más células mieloides en el cuerpo. Ya que acá las mieloides encontramos, por ejemplo, los neutrófilos, los eritrocitos, que son células mucho más numerosas que los linfocitos B o T, o los NK. Luego ya tú te vas a una gran fábrica, ya acabas tu fase temporal ahí en esa fábrica más o menos estable que encontraste, pero sigue siendo transitoria. Ya te vas y creces más todavía, ya formas un imperio prácticamente, y te vas a la médula ósea. Aquí el inicio es más o menos al 5.º mes, ¿ya? Pero ya supera incluso al hígado fetal, como se ve aquí, más o menos a los 7 meses, ¿ya? Al mes 7 ya es prácticamente todo en la médula ósea, al mes 7. Pero a partir del 5.º mes, como se ve aquí, ya empieza a superar el vaso un poco, ¿no? Pero tiene que superar el hígado, que es el principal. Y abarca el 3er trimestre ya de la gestación. Es netamente en la médula ósea. Y ya naces y sigues ahí en tu fábrica, pues, ¿no? Pero tu fábrica, primero, no está tan centralizada que digamos. Está toda así por todos lados, ¿ya? Tu fábrica está así. No está tan bien organizada. No hay centralización. Y entonces, eso pasa cuando eres niño. Cuando eres niño, todavía tu médula ósea, tu gran fábrica, sigue produciendo células sanguíneas en todos tus huesos, ¿ya? En todos tus huesos. Y ya cuando eres adulto, por ahí más o menos por encima de los 20 años, tu médula ósea empieza a formar células, pero solamente en los huesos de la parte del esqueleto axial. Es decir, por ejemplo, se ve aquí, ¿no? Esternón, las vértebras, las costillas, ¿ya? Toda la parte del esqueleto axial. Y eso tiene un nombre que lo van a encontrar en los libros, ya que quizás les pueda venir, por si acaso le he puesto solamente es un dato, no es que les vaya a hacer ustedes mejores como médicos. Esa es la ley de Newman, ¿ya? Es la centralización. Ya eso ya es lo máximo que puedes alcanzar. Tienes tu empresa bien formada y está centralizada, bien organizada, ¿ya? Ahora sí. Pero a tu empresa pueden venir los inspectores, ¿no? Imagínate que se estén cometiendo algunos delitos ahí, o esté habiendo algo extraño. Entonces ahí te toca inspeccionar, ¿ya? Y eso relaciónalo con las enfermedades hematológicas que vamos a ver, ¿ya? Las aplasias medulares, las leucemias, los linfomas. Entonces ahí te toca examinar, ¿ya? Pues. ¿Y cómo se examina? ¿Cómo examinan los médicos? Con una agujita especial le hacen una aspiración de médula ósea. Ese es el gol estándar para muchos problemas hematológicos que ya vamos a ver más adelante. Pero nunca olvidar que lo que siempre se debe hacer es un frotis de sangre. Eso es lo principal y lo que les van a enseñar en la parte práctica, a realizar un frotis. Que seguro ya saben hacer frotis, ¿no? Supongo, no es tan complicado, ¿ya? Teñirlo igualmente, esa parte es fácil. Incluso ya deben aprender a sacarse sangre de la vena cefálica, de la basílica de su brazo. Es sencillo también esa parte. Pueden ir practicando. Y es más fácil todavía si les toca con un compañero o si eligen un compañero, porque es por afinidad. Si eligen un compañero que tiene las venas grandes, pues, que se note. Si no, igualmente pueden practicar ahí con su compañero el de venas delgadas. Pero cuidado, le vayan a hacer moretón nada más. Ya, entonces estábamos con los inspectores, ¿no? Esos inspectores, por ejemplo, pueden observar tu fábrica por una ventanita. Esa ventanita, por ejemplo, quiero que la relacionen con el lugar más frecuente del cual se hacen las aspiraciones de médula ósea. Ya es el lugar más frecuente. Se puede realizar a cualquier edad ahí. Pero principalmente se hacen adultos. Pero a cualquier edad, puede ser un niño también. Por eso la imagen acá muestra una niña, parece, ¿no? Entonces se abre una ventanita de tu fábrica y te empiezan a inspeccionar. ¿Y cuál es esa ventanita? La cresta ilíaca posterior, ¿ya? Póstero superior. En la pelvis. Ya no se olviden. Es el lugar más frecuente. Lo voy a anotar por acá, ya. Vamos a poner por aquí. Lugar más frecuente para hacer los aspirados. La cresta ilíaca postero superior. ¿Ya? Cualquier paciente. Ahora, si es un niño, puedes hacerle ahí en la cresta ilíaca postero superior. Pero en un niño se recomienda en un niño, ¿ya? Se recomienda en el tercio proximal.
de la tibia. ¿Ya? De la tibia. Y en un adulto, ¿no? Si no le puedes hacer quizás en la cresta ilíaca posterior superior, le haces en un adulto, por ejemplo, en el esternón, ¿ya? En un niño no se le puede hacer en el esternón, ya que puede haber riesgo de perforación, ¿ya? Aparte que el niño por ahí todavía tiene el timo, ¿no? No, mejor en el niño en el tercio proximal de la tibia, ¿ya? O en la cresta ilíaca posterior superior. En el adulto sí puede hacer el esternón. Porque como te dije, por la ley de Newman, que se centraliza todo en el adulto, puedes sacar de ahí, ¿no? Es parte del esqueleto axial. ¿Ya? El esqueleto axial, recuerda que está compuesto por los huesos planos del cuerpo, ¿ya? Y los que se ubican en la parte central. Entonces, esa es tu fábrica, pues, que hemos visto ahorita. Y cuando eres adulto, ya cuando después que naces, todas tus células se forman en tu fábrica. Pero digamos que tu fábrica sufre una alteración, ¿ya? Tu gran fábrica. Entonces tú tienes que emigrar hacia otro lado, pues. Y vuelves a donde fuiste feliz en algún momento. Vuelves a tu cocinita. O vuelves a tu fábrica a la que lo dejaste, la temporal. Y eso se llama hematopoiesis extramedular. Dejas tu gran fábrica. Y eso ocurre solamente en situaciones patológicas. Porque nunca en situaciones fisiológicas tu hígado va a estar produciendo células sanguíneas. O tu riñón. O tu vaso. ¿Ya? O tus ganglios. Entonces, en situaciones patológicas, que se va a ver muy seguido, la verdad, hematopoiesis extramedular. Listo. Vamos ahora con explicar un poco más de la médula ósea, que es el lugar principal donde ocurre la hematopoiesis en todos nosotros, en una persona sana, y el modelo jerárquico de la hematopoiesis, que ya ustedes más o menos lo conocen. Vamos a ampliar algunas cositas nomás y recordar algo de fisiología, porque sí pueden preguntar fisiología en el examen. Hay algunas preguntas bien básicas de fisiología. Entonces, la médula ósea está ubicada, como ya saben, en los huesos, en todos los huesos, en la parte de los huesos planos en el adulto, ¿ya? Y los huesos largos en el niño, sobre todo ahí. Por eso es que se le saca la tibia. Y tiene dos componentes. Un componente que es el parenquimatoso, que está conformado por todas las células sanguíneas primitivas, antes de que salgan a la circulación periférica. Que hay un montón de células primitivas que ahorita lo vamos a ver. Y está conformada por un estroma. Ese estroma está conformado por células estromales, células endoteliales, como se puede ver aquí. Aquí están las células estromales, endoteliales, células reticulares y adipocitos. La parte de los adipocitos conforma lo que es la médula ósea amarilla. ¿Ya? Acá lo pueden ver. Entonces, la médula ósea amarilla es puro adipocitos. Y esta parte es inactiva, el adipocito. El adipocito sí solamente es de relleno, pero el estroma medular no es de relleno, a pesar de que recibe el nombre de estroma. El estroma medular es muy importante porque a partir de ese estroma, estas celulitas que conforman el estroma van a empezar a sintetizar factores de crecimiento y moléculas que van a estimular la diferenciación de estas células primitivas, que vamos a ver por aquí, ¿ya? Todas estas células primitivas. Entonces, ¿cuáles son esos factores que permiten la diferenciación? Por ejemplo, tenemos sustancias en la matriz extracelular como la fibronectina, el ácido hialurónico, el colágeno, la minina, glucosaminoglucanos, de lo que ya saben. Las interleucinas, las citoquinas, factores de crecimiento. Vamos a explicar exactamente qué tipo de citoquinas, qué tipo de interleucinas, qué tipo de factores de crecimiento hacen o permiten la diferenciación de las células. Esta que ven aquí, al centro de todo, es el abuelo de todas las células sanguíneas. Es la célula madre hematopoyética. Este como abuelo ya tiene un montón de hijos, ¿ya? Y ya distribuyó las funciones para cada hijito. Entonces, pero este abuelo tiene sus opciones, pues. El abuelo es abuelo porque es varón, y ya vas a entender por qué. Abuelo tiene 3 características este abuelo, y así te lo mencionan también en los libros. Puede quedarse ahí nomás, ¿no? Es decir, autorrenovarse, estar tranquilo. Autorrenovarse.
Esa es una propiedad de la célula madre hematopoyética. Puede proliferar, por eso digo que es varón, porque es abuelo. Saben que los hombres todavía pueden proliferar. Y puede diferenciarse, obviamente, pues, ¿no? Porque esta es una célula indiferenciada. Diferenciación. Son las 3 propiedades de la célula madre hematopoyética que les pueden preguntar. Entonces, este abuelo tiene su marquita, ¿no? Tiene su DNI para que lo identifiques. Porque esta célula no lo puedes ver por microscopía óptica todavía. No lo puedes diferenciar. Porque es una célula indiferenciada, pues. Pero sí lo puedes diferenciar por la inmunohistoquímica, a través de un marcador. Que esto es pregunta de examen. ¿Cuál es el marcador que diferencia a la célula madre hematopoyética de las demás células? Ese es el marcador o el clúster de diferenciación CD34. ¿Ya? Esa es pregunta de examen. Todas las células madres hematopoyéticas deben ser positivos a este CD34. Ya está. Y las células y las células del estroma medular, ¿de dónde provienen? Pues como son células reticulares, endoteliales, pues vienen del mesénquima, ¿ya? Vienen de tejido mesenquimatoso, de una célula madre mesenquimal, ¿ya? Las demás células sanguíneas vienen de acá nada más, toditas, de la célula madre hematopoyética. Vamos ahora con el modelito, ¿ya? El modelito jerárquico de la hematopoiesis. Tenemos acá la célula madre hematopoyética multipotencial, ¿ya? Se llama multipotencial porque va a originar células de una línea nada más, ¿no? De la línea sanguínea. Sería pluripotencial si puede generar células de diferentes líneas, ¿no? Puede generar quizás de tejido cartilaginoso, tejido óseo y así, etcétera, ¿no? Pero este es multipotencial, solamente células sanguíneas. Aunque, por ejemplo, he leído que en el Bess and Taylor de fisiología dicen que esta célula madre hematopoyética puede generar células de tejido cartilaginoso incluso, u osteocitos, porque los osteocitos están ahí rodeando también. Puede generar también osteocitos, pero bueno, no sé si eso será posible. Pero no creo que les pregunten. La cosa es que es multipotencial, pero puede decirse que también es pluripotencial, ¿no? Quizás está eso todavía en investigación. Su otro nombre es el hemocitoblasto. Recuerden, lo que acá les pueden preguntar es que es positivo al CD34, ¿ya? CD34 positivo. Ese es su marcador de diferenciación por inmunohistoquímica, ya que no lo pueden ver por microscopía óptica, repito. Esta de acá se va a diferenciar en 2 precursores, ¿ya? Estos son precursores. Lo que primero origina son... acá le han puesto precursores, pero la palabra correcta sería progenitores, ¿ya? Los progenitores. Y son 2, pues. Son el progenitor de la línea mieloide y de la línea linfoide. Y esto es muy importante que sepan. Mieloide, linfoide. Bueno, ya no importa si es precursor o progenitor. Muchas palabras lo toman como sinónimos. Lo correcto sería progenitor. Pero ya. Esto de acá, esta división es muy importante para la parte de leucemias, ¿ya? Ustedes van a encontrar leucemias mieloides, o sea, con mutaciones en esta célula, o mutaciones en esta célula linfoide, que va a dar origen a las leucemias linfoides. Y ya después lo clasifican en agudo o crónico, tanto para mieloide como linfoide. Y eso lo vamos a ver también en su clase respectiva de leucemias. Es cortito también el tema, pero así rapidito nada más con las fijas. Entonces, por la parte mieloide, esta va a originar células que se encargan, por una parte, de los mecanismos de hemostasia, ¿ya? Otro, los mecanismos del transporte de oxígeno. Y siempre te hablo de las funciones porque después para las enfermedades es simplemente que se pierde la función de esa célula. Por ejemplo, en unas leucemias se va a perder varios de esos. Por ejemplo, si es leucemia mieloide, todas estas células de acá son inmaduras en una leucemia y no funcionan. Y la persona va a tener problemas con esto. O también de defensa, ¿no? Defensa inmunológica. Ya está. Entonces acá lo importante es algunas moléculas que estimulan la diferenciación de estas células. Desde acá vamos a empezar, ¿ya? ¿Quién estimula, por ejemplo, aquí la diferenciación de la célula madre? Pues para que se diferencie depende del tipo de célula. Pues para que sea mieloide necesitamos aquí el factor estimulante de colonias de
de todas estas células, ¿no? Seguro han visto su nombre gigante. Factor estimulante de colonias de granulocitos, monocitos, ¿no? Así. Eritrocitos, así se llama. Todo ese tremendo factor. Y para este lado, pues, necesita sobre todo interleucinas aquí, ¿ya? Muchos tipos de interleucinas que vamos a ver. Y para que prolifere esta célula necesita un factor de crecimiento, la célula madre, que es el factor estimulante del stem cell, ¿ya? Un factor de crecimiento del stem cell. O también le llaman más fácil el c-kit, ¿ya? El c-kit. Ahorita lo vemos esa parte, pero este de acá es para la proliferación de la célula madre, ¿ya? Para que el abuelo se reproduzca. El megacardioblasto, ya, esto de acá es mucha histología, no les va a venir en laboratorio, ya pasaron esa parte. El megacardioblasto pasa promegacariocito, luego megacariocito, y el megacariocito origina las plaquetas. ¿Cuál es la sustancia que estimula la formación de plaquetas? Esa es la trombopoyetina. Pero también la eritropoyetina puede estimular la diferenciación del megacariocito en plaquetas, o su fragmentación, ¿no? Porque recuerden que las plaquetas son fragmentos celulares, no son células con núcleo, ¿ya? Y la función ya les he dicho. El tiempo de vida medio de las plaquetas, ustedes saben que es de 7 a 10 días. No se olviden. El número es más o menos de 150 a 450 mil plaquetas. Esos valores también ya lo vamos a ir viendo después. Aquí nada más lo voy a poner para que más o menos vayan memorizando, porque esto sí es memoria, lo de los valores. Y depende también del libro. Pero los valores que se manejan para nuestra facultad son de 150 a 450 mil. De ahí pueden guiarse los valores de hematología de pregrado o de las diapositivas de su mismo doctor. Si su doctor considera tales valores, ya eso lo consideran ustedes. Incluso si yo les pongo esto y de aquí a unos meses su doctor cambia esto de acá, quédense con lo que les diga su doctor, ¿ya? Igual hay laboratorios que cambian también estos valores. Por la parte de los eritrocitos, bueno, hay un montón de sustancias aquí que vamos a hablar justo de la eritropoiesis después, un ratito. Pero acá la principal es la eritropoyetina, ¿no? La eritropoyetina que actúa en células previas a esta, ¿no? Antes del proeritroblasto hay otras células, pero acá vamos a poner la EPO. Vamos a ver dónde actúa la EPO específicamente. No es aquí exactamente en el proeritroblasto, es mucho más antes. Pero ahí, todo eso estimula la EPO. Al final tienes tus glóbulos rojos, ya que eso también la cantidad depende si eres varón o mujer, o si es una paciente gestante, o si es un niño también. Esos valores también los vamos a ver después. Recuerden aquí esta parte, ya que les he dicho que la EPO también estimula la formación de plaquetas, porque es muy importante después en anemias. En anemias a veces aparecen, sobre todo en la anemia ferropénica, puede aparecer una trombocitosis reactiva, porque como la eritropoyetina sigue produciéndose, pero no hace efecto sobre los glóbulos rojos que no tienen suficiente hierro, entonces la eritropoyetina se va para acá, a las plaquetas, y causa, voy a ponerlo ya, en anemia ferropénica, puede haber una trombocitosis reactiva. Y ya saben por qué, es la explicación nada más, es simple, no se enreden más. Luego ya tenemos la parte de los mieloblastos, pues, y acá sí hay un montón. Tenemos los que son granulocitos, que son estos de acá, granulocitos neutrófilos, basófilos, eosinófilos, y tenemos acá los agranulocitos, ¿no? Que uno de ellos es el monocito, acá lo vamos a ver, monocito. Para encontrar monocitos, el factor es el factor estimulante, ¿ya? De colonias de monocitos, macrófagos, pues, ¿no? Así se escribe, CSFM. Y para los demás, por ejemplo, para el neutrófilo, pues interleucina 1, factor de necrosis tumoral alfa también, ¿ya? Esos estimulan la proliferación, diferenciación de neutrófilos. El mismo factor estimulante de colonias de granulocitos también, para cualquiera de estos se utiliza este de acá, ¿ya? Pero así se llama, factor estimulante de colonias de granulocitos, ya. Luego para el basófilo, por ejemplo, el basófilo se diferencia gracias a interleucina 4 aquí. Interleucina 4 estimula basófilo bastante,
Eso sí les pueden preguntar, porque son cositas pequeñitas. Neutrófilo, interleucina esto y factor de necrosis tumoral alfa. Y eosinófilo, esto sí, bastante conocido seguramente por varios de ustedes, es la interleucina 5, ¿no? Ya está. Y el monocito pues origina a los macrófagos en la parte de los tejidos, porque el monocito es una célula de la sangre periférica. Viaja por la sangre y llega a un tejido para quedarse ahí residente y esperar alguna respuesta, ¿no?, ante un patógeno que intenta ingresar. O si no, también su respuesta se estimula cuando ve que está inflamándose cierta parte del tejido. Puede estar así de manera constitutiva el macrófago en un tejido, o puede ser inducible también por inflamación, ustedes ya saben esa parte. El macrófago, para que se active, necesita, por ejemplo, interferón gamma, ¿no? Si recuerdan un poquito, que justamente es importante para la fisiopatología de la tuberculosis, el interferón gamma, que lo libera justamente los linfocitos Th2, ¿no? Perdón, el Th1, ¿ya? El Th1 estimula acá al macrófago liberando interferón gamma, ¿ya? El Th1. El Th2 es el que acá estimula al basófilo, liberando acá la interleucina 4, ¿ya? El Th2. El linfocito Th2, que ahorita vemos los TH, que también les puede venir, porque es un poco fisiología, ¿no? Th1 es aquí para el macrófago, porque recuerden que Th1 responde a patógenos intracelulares y el Th2 para patógenos extracelulares. Eso también es pregunta fija siempre de ciencias básicas. Por eso es que el Th1 funciona bacán contra la tuberculosis, porque el Mycobacterium es más que todo intracelular, ¿no? Pero también puede ser extracelular. Y el Th2 sobre todo para las respuestas alérgicas. Listo. La célula dendrítica junto con el macrófago son células presentadoras de antígeno, ¿no? Son CPA. No comité permanente académico, sino células presentadoras de antígeno. Y como células presentadoras de antígeno expresan en su superficie las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2 o el HLA tipo 2. ¿Ya? Es lo mismo, HLA que MHC. ¿Y a quién le presentan los antígenos? Pues le presentan los antígenos a los linfocitos TCD4, ¿no? Vamos a ponerlo por acá mejor, que hay más espacio. A los linfocitos TCD4. Y esos TCD4 ustedes saben que ya pues les he dicho, ¿no? Son Th1 y Th2. El Th1 ya saben, para patógenos intracelulares. ¿Ya? Para que nunca se olviden, el 1 de, como la I, ¿no? Este palito, 1 I, ¿ya? Y el 2 para patógenos extracelulares. Extracelulares. O también lo que son reacciones de alergia, hipersensibilidad, Th2. En el asma es bastante frecuente encontrar Th2. Y el Th2, recuerden que libera interleucina 4, interleucina 5 y la interleucina 13. Ya nunca se olviden de esas interleucinas, ya lo vamos a volver a ver en el asma. Th2. Cuando el Th2 se mete a combatir al macrófago infectado por tuberculosis, ya fue la persona ya. El Th2 no le va a ayudar, porque el Th2 es para extracelulares. Tiene que siempre meterse un Th1 ahí para que controle a la micobacteria. Y el Th1 sí libera pues, ¿no? El interferón gamma para activar al macrófago. Y el macrófago se vuelve super saiyajin, ¿no? Se convierte en una célula epitelioide. Ya está. Igualito pasa con la célula dendrítica. Esa es por la parte de las células mieloides, de la estirpe mieloide. Vamos con la estirpe linfoide. Aquí encontramos dos, los linfocitos B y los linfocitos T. Ya. Linfocitos B, linfocitos T. Y también tenemos la célula asesina natural, el linfocito NK. Los tres linfocitos. Solamente que el linfocito NK participa más que todo en la respuesta inmune innata, ¿no? Forma parte de todas esas células de la respuesta inmune innata, junto con el neutrófilo,
el eosinófilo, el basófilo y las barreras epiteliales, ¿no? El ácido gástrico, que es todo es el sistema inmune innato, el complemento, ¿ya? Entonces esta parte del sistema inmune innato. Siempre es bueno que recuerden su inmunología. ¿Y va contra qué organismos? Pues los NK destruyen a células infectadas con virus o células tumorales. Luego tenemos a los linfocitos B. Los linfocitos B ya saben que maduran en el vaso. Ya se produjeron en la médula ósea, pero van a madurar en el vaso. Los linfocitos T producen en la médula ósea, pero maduran en el timo, ¿no? Por eso es T de timo. Y el linfocito T está ubicado en muchas partes del cuerpo, ¿no? Y esas son las zonas timodependientes, le llaman, ¿no? Las zonas timodependientes. Zonas timodependientes. Por ejemplo, la paracorteza de los ganglios, ¿no? Paracorteza de los ganglios linfáticos. Las zonas interfoliculares, ¿no? Zonas interfoliculares de las placas de Peyer. Por ahí también está la placa de Peyer. También lo encontramos en la vaina Peyer arteriolar, ¿no? Esa es otra. Y esas son 3 zonas timodependientes, que eso puede ser pregunta de patología. Y el linfocito T ya les he explicado, pues hay los TCD4, que ya lo hemos hablado hace un momento. Bueno, ahí dentro de los TCD4 les hablé de TH1, TH2, me faltó hablarles del TH17, ¿no? Este TH17 sobre todo se encarga de estimular a los neutrófilos, ¿no? Neutrófilos. Y también encontramos los Treg. Los Treg. Los linfocitos reguladores, ¿no? Que terminan con la respuesta inmune, ¿ya? ¿Y cómo acaban con la respuesta inmune? Secretan una citoquina muy importante que seguro han escuchado. Para acabar con la respuesta inmune secretan el factor de crecimiento transformante beta. Uy, creo que sí. TGF beta, así. Con esta citoquina terminan con la respuesta inmune. Los Treg secretan esto, inhiben todos, ya. Y también tenemos los CD8, pues. Los CD8 que responden a las moléculas del complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1, que está presente en todas las células con núcleo, ¿ya? Mientras que los MHC de tipo 2 están presentes en las células presentadoras de antígenos, el MHC tipo 1 está presente en todas las células con núcleo. Y todas las células con núcleo son capaces de presentarle sus antígenos al CD8. Y el CD8 es más conocido como linfocito citotóxico. Se encarga de destruir a patógenos intracelulares como son los virus y también a células neoplásicas, tal como lo hacían los NK, solamente que estos forman parte del sistema inmune adaptativo. Otra célula presentadora de antígeno que me faltó decir es el linfocito B, ¿ya? Entonces aquí tenemos las 3 CPAs: macrófago, mieloide dendrítica o dendrítica simplemente, y el linfocito B. El linfocito B se transforma en plasmocito, y el plasmocito secreta un montón de inmunoglobulinas, que también es importante que recuerden las inmunoglobulinas para el curso de laboratorio. ¿Ya? ¿Qué factor permite la diferenciación de el linfocito B a plasmocito? La inmunoglobulina D. D de diferenciación. Gracias a la inmunoglobulina D, el linfocito B se transforma en plasmocito. Y hay que recordar un poco las inmunoglobulinas por aquí, del plasmocito. Entonces la mnemotecnia ahí, para que se acuerden de la principal, o sea, la más abundante de todas las inmunoglobulinas hasta la que tiene menor concentración, es esta, GAMD. ¿Ya? GAMD. La G viene de la IgG, pues, ¿ya? La IgG. Vamos a poner otro color. La G viene de la IgG. Esta de acá, como bien saben, participa en la respuesta inmune secundaria, ¿ya? Esta de acá atraviesa la placenta. La IgG es la que precipita más rápido de todos los anticuerpos, ¿ya? Mayor precipitación. Ya, eso con respecto a la IgG. Hay más cositas también, por ejemplo, que participa en la hemólisis, ¿ya?
por reacciones transfusionales, ¿no? A veces no coincide el grupo sanguíneo de una persona con la otra y los anticuerpos lo atacan a la sangre, ¿no? Que le han donado. Eso es hemólisis por transfusión. Y ahí también participa el IgG. Hay más cositas del IgG, pero eso es lo principal que deben saber. También es la que se produce en las vacunas, ¿no? Cuando te ponen un antígeno, tú produces anticuerpos, son IgG la mayoría. Ya, A es de las mucosas, de las secreciones, ¿no? Es facilito. Mucosas, secreciones. Y secreciones me refiero a la saliva, por ejemplo, a la leche materna. Eso. Las lágrimas también. Todas las secreciones, las mucosas. M, vamos a poner acá IgA, IgM. La IgM, recordar que es la de la respuesta inmune primaria. Ya, primaria. La IgM también se encuentra en la membrana de los linfocitos B. La IgM no atraviesa la placenta. Eso de IgM, ¿ya? La IgM, recuerden M de mancha, viene en mancha la IgM. La IgM es un pentámero, ¿no? Es gigante. Pentamérica, ¿ya? La A, por ejemplo, puede encontrarlo como monómero o como dímero, ¿no? Como mono o como dímero. La IgG siempre lo encuentran como monómero. Es la clásica, el anticuerpo así clásico que hacen, ¿no? Son dos cadenas pesadas, dos cadenas ligeras. Ya. La IgD, ya les dije, diferenciación de linfocitos B en plasmocitos. Ya. Y por último ya la IgE. Ya. La IgE, que esa ya la saben también, es clásico la pregunta de las reacciones de alergia, ¿no? Reacciones de hipersensibilidad le voy a poner. Ya. Porque hay un montón. Sobre todo la hipersensibilidad tipo 1. Ahí está la IgE. Ya saben cómo se produce ese proceso, ¿ya?